Soy Javier López Sánchez, soy miembro del Pueblo Maya Tzeltal de Chiapas. Actualmente soy director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con sede en México y bueno, tengo estudios de educación, posgrado en lingüística y un doctorado en educación. Me he dedicado a impulsar acciones que tienen que ver con los derechos lingüísticos y humanos de los pueblos indígenas de México y de América Latina. Formo parte de actividades que se llevan a cabo relativos a los derechos de los pueblos indígenas de la ONU en América Latina y por supuesto también en educación. Y bueno, por eso me da mucho gusto estar aquí ahora con jóvenes universitarios en este tercer Congreso Internacional de Derechos Humanos que organiza la VG Campus Comitán. Y digo que me da mucho gusto porque siempre es importante compartir experiencias, conocimientos. En esta ocasión estoy aquí para compartir el tema que le he denominado los derechos lingüísticos y los derechos humanos de los pueblos indígenas, la ética de la alteridad en el siglo XXI. ¿De qué se trata? Se trata puntualmente de compartir la idea de la diversidad como inscripción humana y por supuesto hablar de la diversidad cultural lingüística de México, por no decir de toda la diversidad lingüística y cultural del mundo. En un segundo momento se trata de analizar cómo ha sido entendida y tratada la diversidad en las políticas públicas y por supuesto que también en el ámbito universitario, cómo se ha atendido, cómo se ha entendido la diversidad. Encontraremos entonces que en este trayecto no siempre ha sido entendida y atendida de la mejor manera posible la diversidad. Encontramos que han habido políticas públicas excluyentes y en educación podríamos hablar de una pedagogía de la exclusión, donde no se toma en cuenta las características socioculturales y lingüísticas de los pueblos originarios. Además, que por cierto analizamos el asunto relativo a la discriminación, no solamente por la condición de indígenas, sino también a la discriminación hacia las mujeres, hacia los discapacitados, incluso en algunos contextos escolares, la discriminación, el bullying que sufren muchos niños sobredotados, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de diversidad, discriminación y exclusión, hablamos desde diferentes frentes. Y bien, entonces, por supuesto que analizaremos también los grados de avance que tenemos en los marcos jurídicos a nivel nacional en México y por supuesto que relativo al derecho internacional. Encontraremos entonces que sí tenemos avances de marcos jurídicos que respaldan por supuesto las políticas públicas para acciones mucho más plurales, mucho más incluyentes. Sin embargo, es importante acotar que a pesar de estos cambios jurídicos, no siempre van de la mano con las acciones concretas para una auténtica transformación social. Y analizaremos entonces que aún en el siglo XXI encontramos todavía prejuicios hacia el otro, hacia el diferente. Encontramos discriminación y racismo en el siglo XXI, no solamente en México, sino en América Latina. Y por eso entonces es importante analizar el trabajo universitario, el trabajo en educación, en tanto que la educación se concibe, como seguramente lo compartiremos todos, como un eje fundamental en el desarrollo humano, por supuesto en el conocimiento de la diversidad y en el desarrollo y el potencial de toda la sociedad. Estaremos entonces analizando todo lo referente a lo que supone la ética de la alteridad, en tanto que reconocemos que somos una sociedad diversa, multicultural y multilingüe, y para evitar justamente los procesos de discriminación, exclusión a nivel social y a nivel institucional, discutiremos lo que supone la ética de la alteridad, en el sentido de reconocer al otro diferente y poner en el centro justamente de nuestras interacciones al sujeto humano como tal. Por supuesto, en esta parte estaremos analizando también como complementariedad de lo que supone la ética de la alteridad, los aportes de la filosofía intercultural en una sociedad multicultural y multilingüe como es Chiapas, como es México, como es el mundo entero. Hoy, por supuesto, somos cada vez más multiculturales y multilingües por el fenómeno de la migración. Por supuesto,
Los pueblos originarios ya no solamente viven en sus ámbitos comunitarios, se mueven, hay movilidad humana, y en este terreno de la movilidad humana es importante preguntarnos cómo suceden o se llevan a cabo y se respetan o no los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas que se mueven de un lugar a otro. Estaremos cerrando entonces con esta reflexión, con este análisis de los aportes de la filosofía intercultural en el sentido de ser una auténtica ética de la alteridad que supone justamente el reconocimiento, la valoración y el aprecio del otro, del diferente, sin importar por supuesto su origen cultural, su origen lingüístico, más allá del color de piel, más allá de la complexión, de lo diferente que somos. Lo fundamental justamente radica en reconocer nuestro origen como seres humanos. Vuelvo a repetir que más allá de nuestro color de piel, más allá de nuestro origen, todos somos seres humanos que por supuesto tenemos derechos fundamentales, y por eso la importancia de contextualizar nuestra situación chiapaneca y mexicana para pensar políticas públicas plurales e incluyentes, y en el caso universitario por supuesto que es fundamental repensar la triada investigación, acción, docencia y todo lo que implica el trabajo universitario para justamente contribuir a una transformación social que implique repensar lo que se concibe desde la filosofía maya, el sentipensar, es decir, formar sujetos profesionales altamente competentes, no solamente en los conocimientos teóricos, sino cómo pensar estos conocimientos teóricos en la aplicación de la vida y el crecimiento y desarrollo de la sociedad humana. De manera que tenemos un gran reto como universidad, como sociedad, para aprender, como dijera Delors, aprender a vivir entre diferentes en contextos multiculturales y multilingües. Muchas gracias.